En el video de hoy, profundizamos en una desgarradora historia de engaño, traición y tragedia. La historia de Jessica Patel, una mujer que, sin saberlo, vivió junto a la doble vida oculta de su esposo. En el corazón de esta narrativa se encuentra la creencia preciada en la santidad de los valores familiares, donde el amor, la confianza y la comprensión forman la piedra angular de un hogar feliz y armonioso. La vida de Jessica Patel personificó estos valores, ya que creció en una comunidad hindú muy unida en Leeds, West Yorkshire, Inglaterra. Como hija mayor, encarnaba la diligencia, la obediencia y el entusiasmo por la vida, soñando con un futuro lleno de amor, risas y el golpeteo de los pies pequeños. Desde muy joven, la vibrante personalidad de Jessica brilló intensamente, haciéndola querer por todos los que la conocieron. Sus días estuvieron llenos de risas, tareas domésticas y sueños de un futuro lleno de amor y felicidad. Sin embargo, debajo de su alegre exterior yacía un espíritu decidido, impulsado por el deseo de independencia y éxito. A pesar de los desafíos que enfrentó, Jessica se mantuvo firme en su búsqueda de una vida plena, impulsada por su inquebrantable creencia en el poder de la familia y la tradición. Fue durante sus años universitarios cuando el camino de Jessica se entrelazó con el de Mitesh, un joven tímido y reservado que pronto capturaría su corazón. Su amistad se convirtió en romance, impulsada por la adoración de Mitesh y la inquebrantable fe de Jessica en su futuro juntos. En 2008, en medio de alegres celebraciones, intercambiaron votos y se embarcaron en un viaje de felicidad matrimonial, con sueños de formar una familia tan radiante como su amor. Sin embargo, la fase de luna de miel de su matrimonio pronto dio paso a tiempos turbulentos a medida que cambiaba el comportamiento de Mitesh, dejando a Jessica sintiéndose aislada e insatisfecha. A pesar de sus esfuerzos por superar la creciente división, se encontró lidiando con sentimientos de soledad y desesperación, incapaz de comprender los cambios en su otrora amado esposo. A medida que pasaban los meses, su otrora brillante futuro parecía oscurecerse, oscurecido por sombras de duda y sospecha. Los peores temores de Jessica se hicieron realidad cuando se topó con la evidencia de la infidelidad de Mitesh, destrozando sus ilusiones de felicidad matrimonial. Desesperada por obtener respuestas, confió en sus seres queridos, solo para encontrarse con indiferencia e incredulidad. Atrapada en una red de engaño y manipulación, los gritos de ayuda de Jessica cayeron en saco roto cuando Mitesh apretó su agarre, aislándola de familiares y amigos en un intento por ocultar sus oscuros secretos. En un intento desesperado por salvar su tambaleante matrimonio, la pareja se mudó a Linthorpe, Yorkshire del Norte, donde se embarcaron en un viaje de FIV con la esperanza de formar una familia. Sin embargo, incluso en medio de la promesa de nuevos comienzos, las sombras de las intenciones ocultas de Mitesh se cernían sobre sus sueños compartidos de paternidad. A medida que crecía la tensión en su relación, Jessica se encontraba al borde de la desesperación. Sus esperanzas de un futuro feliz se desvanecían con cada día que pasaba. En la fatídica noche del 14 de mayo de 2018, la vida de Jessica fue truncada en un brutal acto de violencia que enviaría ondas de choque a través de la comunidad. Cuando los servicios de emergencia acudieron al lugar, la frenética llamada de ayuda de Mitesh pintó una imagen de una casa invadida, una esposa asesinada y un esposo abandonado tambaleándose de incredulidad. Sin embargo, a medida que los investigadores profundizaban, la fachada de un robo que salió mal comenzó a desmoronarse, revelando una verdad mucho más siniestra que acechaba debajo de la superficie. Juntando los fragmentos de la destrozada vida de Jessica, los investigadores descubrieron una red de mentiras, engaños y traiciones meticulosamente tejidas por Mitesh en su intento de ocultar sus secretos más oscuros. Desde asuntos clandestinos hasta planes calculados, todas las pistas apuntaban a Mitesh como el arquitecto de la desaparición de su esposa. Su cruel desprecio por su vida quedó al descubierto a la vista de todos. Con pruebas abrumadoras acumuladas en su contra, el arresto de Mitesh marcó el principio del fin
para un hombre cuya fachada de normalidad enmascaraba un corazón consumido por la oscuridad. En los sagrados salones de la justicia, Mitesh fue juzgado por sus crímenes, su otrora encantadora vida ahora al descubierto a la vista de todos. A medida que los testigos testificaban y aumentaban las pruebas, surgió la verdad de los momentos finales de Jessica, pintando un retrato condenatorio de un hombre consumido por la codicia, los celos y el desprecio. Con un veredicto de cadena perpetua dictado, el destino de Mitesh estaba sellado, pero las cicatrices de sus acciones permanecerían para siempre, un doloroso recordatorio de la vida inocente perdida y los sueños destrozados que quedaron a su paso. A raíz de la trágica muerte de Jessica Patel, nos queda reflexionar sobre la fragilidad de la vida, las profundidades de la depravación humana y el poder perdurable del amor y la resiliencia ante una pérdida inimaginable. Mientras lamentamos la pérdida de una vida truncada, permanezcamos unidos en nuestra búsqueda de justicia, decididos a honrar la memoria de Jessica y asegurarnos de que su historia sirva como testimonio de la fuerza perdurable del espíritu humano. Y mientras navegamos por la oscuridad que acecha entre las sombras, que encontremos consuelo en los lazos de la familia, la búsqueda de la verdad y la creencia inquebrantable de que incluso en nuestra hora más oscura, la luz prevalecerá. El viaje de Jessica Patel comenzó en el corazón de una comunidad hindú muy unida ubicada en la bulliciosa ciudad de Leeds, West Yorkshire, Inglaterra. Como hija mayor de su familia, Jessica se crió en medio del rico tapiz de tradiciones culturales y lazos familiares que definieron su educación. Desde muy joven, sus padres le inculcaron los valores del respeto, la compasión y la importancia de la unidad familiar. A pesar de los desafíos de navegar por la vida en una sociedad multicultural, el espíritu vibrante y la resiliencia indomable de Jessica la distinguen. Sus días estuvieron llenos de risas, travesuras y una curiosidad ilimitada por el mundo que la rodeaba. Ya sea ayudando a sus padres con las tareas del hogar o explorando las vibrantes calles de su vecindario, Jessica abordó la vida con un entusiasmo contagioso que la hizo querer por todos los que la conocieron. En el centro de los sueños de Jessica se encuentra una creencia firme en el poder del amor y la promesa de una vida familiar feliz. Desde la tierna edad de la adolescencia, albergó visiones de construir un hogar lleno de risas, calidez y el alegre golpeteo de los pies pequeños. Guiada por su inquebrantable fe en la santidad del matrimonio y los lazos del amor familiar, los sueños de Jessica no tenían límites mientras abrazaba ansiosamente la promesa de un futuro brillante y esperanzador. A medida que se embarcaba en su viaje a través de la adolescencia y la edad adulta, el carácter de Jessica continuó floreciendo, moldeado por los valores de su educación y las experiencias que dieron forma a su camino. Su amabilidad, generosidad y lealtad inquebrantable la hicieron querer por amigos y familiares por igual, mientras que su optimismo ilimitado y entusiasmo por la vida sirvieron como un faro de esperanza incluso en los tiempos más oscuros. En el tapiz de los primeros años de Jessica Patel se podían vislumbrar los hilos de un futuro lleno de promesas, propósitos y la búsqueda duradera de la felicidad. Desde las vibrantes calles de Leeds hasta el preciado abrazo de la casa de su familia, el viaje de Jessica fue un testimonio del poder transformador del amor, la resiliencia y la inquebrantable creencia en la posibilidad de un mañana mejor. En el tapiz de la vida de Jessica Patel se desarrolló un capítulo fundamental con la presentación de Mitesh, una figura que llegaría a dar forma al curso de su destino de una manera que nunca podría haber imaginado. Mitesh, 3 años mayor que ella, ingresó al mundo de Jessica como una presencia tímida y reservada, un marcado contraste con su personalidad efervescente. Sin embargo, en medio de sus diferencias, floreció un vínculo de amistad, sentando las bases para una historia de amor que desafiaría las probabilidades. A medida que el tiempo desplegaba su suave abrazo, Jessica y Mitesh se vieron unidas por un viaje compartido de crecimiento, descubrimiento y el despertar gradual de sentimientos románticos que trascendieron los límites de la mera amistad. Con cada día que pasaba, su conexión se profundizaba, impulsada por el respeto mutuo,
la admiración y una visión compartida de un futuro lleno de promesas y posibilidades. Para Jessica, The Allure of Love mantuvo dentro de su abrazo la promesa de un sueño preciado, el sueño de construir una familia fundada en los pilares del amor, la confianza y la devoción inquebrantable. Con Mitesh a su lado, se atrevió a imaginar un futuro adornado con la risa de los niños y el tierno abrazo de un cónyuge amoroso. Una visión que encendió su alma con una ferviente esperanza por las alegrías que le esperaban. En el resplandor radiante de su amor, Jessica y Mitesh se embarcaron en un viaje de matrimonio, intercambiando votos de devoción eterna en medio del abrazo amoroso de familiares y amigos. El día de su boda brilló con la promesa de un nuevo comienzo, un testimonio del potencial ilimitado del amor para vencer todos los obstáculos y unir a dos almas en un vínculo sagrado forjado por la mano del destino. En esos primeros días de matrimonio, la felicidad envolvió a Jessica como un cálido abrazo, proyectando un resplandor radiante sobre su mundo e iluminando el camino hacia el cumplimiento de sus deseos más profundos. Con Mitesh a su lado, se deleitó con la dicha del amor recién descubierto, apreciando cada momento como un regalo precioso para atesorar por toda la eternidad. Mientras permanecían juntas bajo el resplandor radiante del dosel matrimonial, Jessica se atrevió a creer que sus sueños de una familia feliz finalmente estaban a su alcance, al borde de la realización en medio del tierno abrazo de su amado esposo. Poco sabía ella que las sombras del destino acechaban más allá del horizonte, proyectando un manto de oscuridad sobre el frágil tapiz de sus sueños. A medida que la euforia del matrimonio comenzó a desvanecerse en el suave ritmo de la vida cotidiana, Jessica se encontró enfrentando una realidad muy alejada de las visiones idílicas que alguna vez habían bailado a través de sus sueños. Porque debajo de la apariencia de felicidad matrimonial, comenzaron a surgir grietas, revelando una verdad desconcertante escondida debajo de la superficie. En el tierno abrazo del matrimonio, el comportamiento de Mitesh sufrió una sutil transformación. Su naturaleza, una vez atenta y cariñosa, dio paso a una fría indiferencia que dejó a Jessica sintiéndose a la deriva en un mar de incertidumbre. Atrás quedaron los días de risas compartidas y promesas susurradas, reemplazados en cambio por una distancia palpable que se extendía como un abismo entre ellos. A medida que las sombras de la soledad comenzaron a descender sobre su corazón, Jessica se encontró lidiando con una abrumadora sensación de aislamiento, un profundo dolor que resonó en lo más profundo de su alma. Aunque rodeada por las trampas de la vida matrimonial, se encontró navegando sola por el laberinto de la intimidad, anhelando el toque de un amante que parecía estar siempre fuera de su alcance. Sus preocupaciones, una vez susurradas en los silenciosos confines de su corazón, ahora se derramaron como un torrente de dolor, mientras confiaba en sus hermanas sobre el creciente abismo que amenazaba con engullir su frágil corazón. Con cada día que pasaba, el abismo entre ellos se ensanchaba, dejando a Jessica deambulando por los pasillos de su matrimonio en busca de consuelo y comprensión. Sin embargo, en medio de la oscuridad que nubló sus días, Jessica se aferró a un destello de esperanza, creyendo contra todo pronóstico que el amor encontraría una manera de salvar el abismo que los dividía. Poco sabía ella que las sombras que se cernían sobre su matrimonio no eran más que un preludio de la tormenta que pronto caería sobre su alma desprevenida. A medida que los zarcillos de la sospecha comenzaron a tejer su insidiosa telaraña alrededor del corazón de Jessica, se encontró atrapada en un laberinto de dudas y traiciones. Atormentada por el espectro de la infidelidad, observó en silencio cómo los afectos una vez tiernos de Mitesh se convertían en cenizas ante sus ojos. Con cada llamada telefónica furtiva y conversación susurrada, las sospechas de Jessica crecían como un cáncer dentro de su alma, royendo la frágil fachada de confianza que una vez las había unido. Sin embargo, por más que intentaba enfrentar el espectro del engaño que acechaba en las sombras, se encontró con un muro de silencio, y sus gritos de comprensión cayeron en oídos sordos. Desesperada por consuelo en medio de la tormenta que azotaba su corazón, Jessica recurrió a su familia en busca de apoyo, buscando refugio en los brazos de sus hermanas con la esperanza de encontrar un santuario de la agitación que amenazaba con consumirla.
Sin embargo, incluso aquí, se vio frustrada por el férreo control de Mitesh. Su dominio absoluto sobre su vida se hacía más estricto cada día que pasaba. Aislada de sus seres queridos y atrapada en la red de engaños de su esposo, Jessica se encontró tambaleándose al precipicio de la desesperación, su espíritu una vez vibrante, atenuado por el peso sofocante de la sospecha y la duda. Y a medida que las sombras de la incertidumbre se acercaban a su alrededor, se aferró a un frágil hilo de esperanza, rezando contra la esperanza de que el amor encontrara una manera de iluminar la oscuridad que amenazaba con envolverla. En un intento por escapar de las sofocantes garras de la sospecha y la desesperación, Jessica y Mitesh buscaron refugio en el tranquilo suburbio de Linthorpe, sus esperanzas puestas en la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, incluso cuando cambiaron las bulliciosas calles de la ciudad por el abrazo tranquilo de su nuevo hogar, las sombras de la duda continuaron acechando a cada paso, ensombreciendo su otrora idílica existencia. A medida que se instalaban en su nuevo entorno, el corazón de Jessica se hinchó de renovado optimismo. Sus sueños de una vida familiar feliz se reavivaron con la promesa de un mañana más brillante. Sin embargo, por más que intentaba desterrar el espectro de la incertidumbre que permanecía en los rincones de su mente, se encontró atrapada en una red de dudas y desesperación, sus esperanzas para el futuro eclipsadas por el peso de las intenciones ocultas de Mitesh. Desesperadas por recuperar la felicidad que una vez llenó su hogar, Jessica y Mitesh se embarcaron en un viaje plagado de incertidumbre, con sus esperanzas puestas en la promesa de la EFIV para el embarazo. Sin embargo, incluso mientras navegaban por el laberinto de citas médicas y tratamientos de fertilidad, la tensión en su relación continuó creciendo. Su vínculo, una vez inquebrantable, se debilitó por el peso del engaño de Mitesh. Con cada intento fallido de concepción, Jessica sentía que su angustia se profundizaba. Sus sueños de maternidad se deslizaban entre sus dedos como granos de arena. Sin embargo, incluso mientras lidiaba con el amargo aguijón de la decepción, se aferró a un frágil hilo de esperanza, rezando contra la esperanza de que el amor encontrara una manera de conquistar la oscuridad que amenazaba con envolverlos. Pero sin que Jessica lo supiera, Mitesh albergaba un secreto propio, un complot siniestro que destrozaría la frágil fachada de su matrimonio y los hundiría en las profundidades de la desesperación. Y a medida que las sombras del engaño se acercaban a su alrededor, Jessica se encontraba al borde del olvido, su fe inquebrantable en el amor, y la felicidad se desmoronaba como un castillo de naipes ante la traición. Al amanecer del fatídico día del 14 de mayo de 2018, la fachada tranquila de la casa Patel se hizo añicos por un atroz acto de violencia que dejaría a una familia destrozada y a una comunidad conmocionada. Jessica no sabía que el sol de la mañana sería el presagio de su hora más oscura, ya que las sombras de la traición se acercaban a su alrededor con escalofriante finalidad. En las horas crepusculares de ese desafortunado día, la frenética llamada de Mitesh a los servicios de emergencia hizo añicos la quietud de la noche. Su voz temblaba de miedo y desesperación mientras transmitía el sombrío descubrimiento que le esperaba a su regreso a casa. Con manos temblorosas y un corazón lleno de pavor, describió la espeluznante escena que le esperaba. Sus palabras ahogadas por el dolor mientras hablaba de su amada esposa tirada sin vida en el suelo, sus muñecas y tobillos atados con cinta adhesiva, su espíritu una vez vibrante apagado por la cruel mano del destino. Mientras los socorristas acudían corriendo al lugar, el tranquilo vecindario suburbano se sumió en el caos. Los ecos de las sirenas atravesaron el silencio de la noche mientras los investigadores descendían sobre la casa de Patel en busca de respuestas. Sin embargo, incluso mientras peinaban los restos de sueños rotos y vidas destrozadas, la verdad seguía siendo esquiva, oscurecida por un velo de incertidumbre y sospecha. A primera vista, la escena tenía todas las características de un robo que salió mal, con signos de entrada forzada y objetos de valor faltantes que apuntaban a un crimen de oportunidad. Sin embargo, a medida que los investigadores profundizaban en la enmarañada red de engaños que rodeaba el asesinato de Jessica, la fachada de inocencia comenzó a desmoronarse.
revelando una verdad siniestra oculta debajo de la superficie. A pesar de las protestas de inocencia y dolor de Mitesh, el peso de la evidencia comenzó a acumularse en su contra, pintando un retrato condenatorio de un hombre consumido por la codicia y el engaño. Y a medida que se desarrollaba la investigación, la verdad emergió con una claridad escalofriante, exponiendo las profundidades de la depravación que acechaban detrás de puertas cerradas y la fachada de felicidad matrimonial. Pero incluso cuando las ruedas de la justicia giraron y la verdad salió a la luz, las cicatrices del asesinato de Jessica persistirían mucho después de que los titulares desaparecieran de la vista, un claro recordatorio de la fragilidad de la vida y la oscuridad que acecha dentro del corazón humano. Y mientras la comunidad luchaba por darle sentido a la tragedia sin sentido que les había sucedido, se aferraron a la esperanza de que prevaleciera la justicia y que la memoria de Jessica fuera honrada con la verdad. Mientras los investigadores examinaban minuciosamente los escombros de la destrozada vida de Jessica, descubrieron un rastro de pistas que los llevaría inexorablemente a la puerta de su asesino. Escondida bajo la fachada de dolor e inocencia, la red de mentiras cuidadosamente construida de Mitesh comenzó a desenredarse, exponiendo la siniestra verdad que yacía oculta debajo de la superficie. Entre los restos de sueños rotos y esperanzas destrozadas, los detectives descubrieron evidencia condenatoria de la relación oculta de Mitesh con Amit, una revelación que conmocionó a la comunidad y arrojó dudas sobre la santidad de su matrimonio. Sin embargo, incluso cuando las piezas del rompecabezas encajaron, todo el alcance del engaño de Mitesh permaneció envuelto en la oscuridad, un escalofriante recordatorio de las profundidades a las que se hundiría en busca de sus propios deseos egoístas. Pero no fue solo la infidelidad de Mitesh lo que sellaría su destino, ya que escondido entre los escombros de su otrora feliz hogar yacía un siniestro complot para sacar provecho de la prematura desaparición de Jessica. A medida que los investigadores profundizaban en las oscuras profundidades de la retorcida mente de Mitesh, descubrieron evidencia de un plan meticulosamente planeado para beneficiarse de su muerte, con pólizas de seguro y activos financieros cuidadosamente organizados para asegurar su propia ganancia financiera. Sin embargo, a pesar de su cuidadosa planificación y astuto engaño, la caída de Mitesh finalmente sería su propia perdición, ya que una serie de errores descuidados y detalles pasados por alto dejaron un rastro de migas de pan que lo llevaron directamente a su puerta. Desde cámaras de vigilancia dañadas hasta mensajes de texto incriminatorios, la evidencia en su contra era condenatoria e irrefutable, dejando pocas dudas sobre su culpabilidad. Y así, en un fatídico día de diciembre, Mitesh Patel fue llevado esposado, su fachada de inocencia destrozada y su destino sellado por el peso de sus propios pecados. En la fría e implacable luz de la sala del tribunal, la verdad quedó al descubierto para que todos la vieran, un crudo recordatorio de la oscuridad que acecha dentro del alma humana y las devastadoras consecuencias de la ambición y la codicia desenfrenadas. A medida que el juicio de Mitesh Patel se desarrollaba en los confines silenciosos de la sala del tribunal, todo el peso de sus crímenes quedó al descubierto a la vista de todos. Los fiscales presentaron meticulosamente una variedad condenatoria de pruebas en su contra, desde mensajes de texto incriminatorios hasta imágenes de vigilancia y pruebas de ADN, dejando pocas dudas sobre su culpabilidad. Con cada día que pasaba del juicio, el verdadero alcance de la depravación de Mitesh se hacía cada vez más evidente, ya que los testigos testificaban sobre su comportamiento controlador y su cruel desprecio por la vida humana. Sin embargo, incluso cuando aumentaban las pruebas en su contra, Mitesh se mantuvo desafiante, manteniendo firmemente su inocencia frente a pruebas abrumadoras. Finalmente, después de semanas de testimonio y deliberación, el jurado regresó con su veredicto, culpable de todos los cargos. Mientras el juez pronunciaba la sentencia, la gravedad de los crímenes de Mitesh flotaba pesadamente en el aire, ensombreciendo el proceso y dejando a la familia de Jessica tambaleándose de dolor e incredulidad. Cadena perpetua con derecho a libertad condicional después de 30 años. Era un castigo apropiado para un hombre que había sofocado cruelmente la vida de una mujer inocente
en pos de sus propios deseos egoístas. Sin embargo, incluso cuando Mitesh fue llevado lejos para comenzar su sentencia, no había señales de remordimiento o contrición en sus ojos, solo una escalofriante indiferencia por el sufrimiento que había causado. Para la familia de Jessica, el veredicto trajo una medida de cierre a su larga pesadilla, pero las cicatrices de su pérdida nunca sanarían por completo. Mientras luchaban por aceptar la enormidad de su dolor, encontraron consuelo al saber que se había hecho justicia, incluso si nunca podría borrar por completo el dolor de su pérdida. Al final, los crímenes de Mitesh les habían robado una amada hija, hermana y amiga, dejándolos a recoger los pedazos de sus vidas destrozadas y reconstruir a la sombra de una tragedia indescriptible. Pero incluso en su hora más oscura, se mantuvieron firmes en su determinación de honrar la memoria de Jessica y garantizar que su legado perdurara. Un faro de luz en un mundo oscurecido por la crueldad y la injusticia. La desgarradora historia de la doble vida y el trágico asesinato de Jessica Patel sirve como un recordatorio aleccionador de la fragilidad de la vida y las profundidades de la depravación humana. Desde los sueños idílicos de una familia feliz hasta la escalofriante realidad de la traición y el asesinato, la historia de Jessica es un testimonio de la oscuridad que puede acechar debajo de la superficie de vidas aparentemente ordinarias. A lo largo de su viaje, Jessica enfrentó innumerables desafíos, desde la pérdida de su madre hasta la traición de su esposo, Mitesh Patel. Sin embargo, a pesar de todo, se mantuvo resistente, aferrándose a la esperanza de un futuro mejor, incluso cuando las sombras se acercaban a su alrededor. Pero la historia de Jessica no es solo de tristeza y desesperación. También es un testimonio del poder del apoyo familiar y la búsqueda de la justicia. Ante una tragedia inimaginable, la familia de Jessica estuvo a su lado, ofreciéndole consuelo y fortaleza en sus horas más oscuras. Y cuando finalmente prevaleció la justicia, fue un testimonio de su inquebrantable determinación de honrar su memoria y llevar a su asesino ante la justicia. Al reflexionar sobre la historia de Jessica, no olvidemos la importancia de apreciar a nuestros seres queridos y defender lo que es correcto. Mantengámonos firmes en los lazos de familia y comunidad que nos sostienen en tiempos de necesidad, y nunca vacilemos en nuestra búsqueda de la verdad y la justicia para aquellos que han sido perjudicados. Y así, al despedirnos de Jessica Patel y la trágica historia de su vida y muerte, también miremos hacia el futuro con esperanza y determinación. Que su memoria viva como un faro de luz en la oscuridad, inspirándonos a luchar por un mundo mejor donde prevalezca la justicia y cada vida sea valorada y apreciada.